Lo que hoy voy a hablar se llama ¿qué impide que su presencia se manifieste? Como ya saben, estamos en una serie. Esta serie se llama Pidan, Busquen, Llamen. Ese es el nombre de esta serie. Y hoy es el último mensaje sobre esta serie porque a partir ya del domingo que viene, como les comentaba, vamos a hablar un poco de la profecía y vamos a tener 3 domingos que van a estar enfocados en lo profético. 2 que vamos a estar predicando con José y después con invitados especiales cada domingo de diciembre. Espero que también el Señor allí nos hable muchísimo, nos bendiga. Pero hoy voy a hablar de qué impide que su presencia se manifieste en este último mensaje. ¿Qué impide que su presencia se manifieste? Quiero leer Ezequiel 8, voy a leer varios versículos, pero necesito que me presten atención, que lo puedan continuar allí, leer allí donde va a estar proyectado. Ezequiel 8 del 3 en adelante, dice: El Señor soberano puso su mano sobre mí y me agarró por el pelo. Entonces una fuerza dentro de mí me levantó por los aires y me llevó a Jerusalén. Una vez allí, me dejó a la entrada del portón interior. Allí habían colocado un ídolo, pero allí también estaba el Dios de Israel en todo su esplendor. Al ver Dios aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Entonces Dios me dijo: fíjate en las acciones tan repugnantes que cometen los israelitas. Eso hace que yo me aleje de mi templo, pero todavía vas a ver cosas peores. Dios me llevó luego a la entrada del patio del templo y en la pared vi un agujero. Dios me dijo: haz más grande ese agujero. Así lo hice y encontré una entrada. Entonces Dios me dijo: entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen. El versículo 10 dice: en cuanto entré, pude ver toda clase de reptiles y de animales asquerosos pintados sobre la pared. También estaban pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entonces Dios me dijo: mira a los jefes de Israel, allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo. Pero eso no es todo, todavía vas a ver cosas peores. Entonces Dios me dijo: ¿ya viste, Ezequiel? Parece que el pueblo de Judá se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo. Todo el tiempo me están haciendo enojar. Estoy tan enojado que voy a castigarlos sin compasión. A gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. Les hago una pregunta. ¿Es posible que nosotros, los hijos de Dios, podamos poner triste a Dios? ¿Qué me dicen? ¿Podemos poner triste a Dios o no? ¿Ustedes creen que sí? Yo creo que también que sí, lo podemos poner triste a Dios. Hay veces o muchas veces nosotros llegamos a pensar como que, bueno, Dios es bueno, Dios es amor, ¿o no? Entonces, bueno, podemos hacer lo que queramos, andar en nuestra voluntad, según nuestra forma de ver las cosas, no en la voluntad de Él, sin preguntarle a Él. Y Dios es amor. Todo ok, hermano. Dale, que Dios es amor. ¿Pero ustedes creen que Dios no se siente triste cuando nosotros hacemos las cosas sin preguntarle, sin consultarle, sin tenerlo en cuenta? Cuando vivimos y no nos rendimos completamente a Él, ¿ustedes creen que Dios no se puede poner triste? El primer punto es este: Dios puede ponerse triste, o a Dios podemos entristecerlo. Mirá lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristen, no pongan triste al Espíritu Santo. O sea que los hijos de Dios podemos poner triste a Dios. Génesis 6, del 5 al 6 dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, ¿cómo se puso? Muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en esta tierra. Entonces es posible poner triste a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, de la manera que nosotros a veces actuamos. ¿Sabés que hay personas que alegran a Dios?
Y ¿saben qué? Dios quiere estar con esas personas que lo alegran. Pero hay personas que entristecen a Dios. Y Dios no quiere estar con esas personas que lo entristecen. Y hoy lo vamos a descubrir en su palabra. Ezequiel 8:17, recién lo leíamos, dice: todo el tiempo me están haciendo enojar, me entristecen. Cuando yo leí este mensaje, esta frase, dije: qué feo sería, Señor, si vos dijeras eso de mí. Qué feo sería que Dios, si le pidieran una opinión de Carlos, a Dios diga: todo el tiempo me está haciendo enojar y me entristece, Carlos. Oh, qué golpe tan fuerte, ¿sí? Porque a veces, no sé, creemos que Dios es un ente allá lejos, que no ve nada. Y Dios está viendo cada actitud de nuestro corazón y se alegra o se entristece, o se enoja o lo alegramos a Él. Salmo 78:40 dice: esta gente se rebeló muchas veces contra Dios en el desierto. Le dieron a Dios mucha tristeza. Hay gente que sabe que es rebelde, que hay rebeldía en su corazón, en sus acciones. Dios les habla, Dios les dice, Dios los llama y se comportan de manera rebelde. Los israelitas eran así, en el desierto, permanentemente con rebeldía, viendo la gloria de Dios, Dios proveyéndolo, Dios prosperándolo, Dios protegiéndolo, y rebeldes, no querían saber. ¿Y qué lograban con eso? Entristecer a Dios. Toda esa época de peregrinación en el desierto fue una época de tristeza para Dios. Acá lo acaba de decir. Están en el desierto y viven rebeldes y me viven poniendo triste. Segundo, no solamente podemos entristecerlo, sino segundo que podemos apagarlo. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Mira, este versículo es así de cortito, no dice más. Dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es apagar? Apagar es sofocar, es extinguir. Cuando vos prendiste un fueguito para algo, para quemar unos yuyos, para un asado, yo qué sé, lo querés apagar, buscás hacer cosas que puedan extinguir ese fuego, tirarle tierra, tirarle agua o cosas así. Y con nosotros sucede lo mismo. Muchas veces cometemos acciones que lo que hacemos es sofocar al Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo, extinguir el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. En el libro de Samuel nos cuenta, un poco no lo voy a leer, pero el relato de Elí, y dice que Elí y toda su familia no agradaban a Dios en sus acciones, y dice que la lámpara de a poco se iba apagando, el fuego de su presencia, la lámpara de su presencia en el altar se iba apagando, y ya no habían revelaciones, y ya no había, o cada vez eran menos las revelaciones. Y lo mismo sucede con nosotros, vamos entristeciendo a Dios. Pero llegó un momento, si eso lo podés leer después si querés en 1 Samuel 4, podés leer la historia. Ahí aparece una palabra en 1 Samuel 4, la palabra Icabod. La palabra Icabod significa, después de que pasó toda una desgracia en Israel, significa la gloria de Dios se ha retirado, la gloria de Dios se ha apartado, la gloria de Dios se ha ido. Esa palabra Icabod se la pusieron a un niño después de que la gloria de Dios se retire de la ciudad. Tremendo. O sea que podemos apagar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tercero, podemos alejar a Dios también de nuestra vida. ¿Ustedes creen que podemos hacer que el Espíritu Santo, que su presencia se vaya de nuestra familia, de nuestra vida, que se vaya de la iglesia? Por supuesto que sí, podemos hacerlo. Ezequiel 8:6, también lo leímos recién. Dice: ¿no ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme del templo? Fíjense, los hijos de Dios hacían todo tipo de cosas que detestaban a Dios. ¿Y cuál era el fin? Sacar a Dios del templo. Querían sacar a Dios, querían que su presencia se retire, se vaya. Dice: todo lo que hacen, lo hacen para sacarme del templo. Y son palabras muy duras las que habla aquí Dios a Ezequiel. Entonces, no solamente podemos contristarlo, no solamente podemos apagarlo, también podemos hacer que Él se vaya, que Él se retire, que no esté más en la familia, que no esté más en la iglesia, que no esté más en nuestra vida. También podemos hacer eso. ¿Y saben qué? Desafortunadamente, los hijos de Dios lograron echar a Dios de su casa. Esto es tremendo.
lograron echar a Dios de su templo. Lograron echar a Dios del país. Lo lograron desafortunadamente. Y vamos a ver por qué. Dice el versículo 8, versículo 3. Allí habían colocado un ídolo, pero allí también el Dios de Israel estaba en todo su esplendor. En el templo, ¿qué habían hecho? En el templo habían varios ídolos, pero en especial habían colocado un ídolo. Ese ídolo se cree que era la diosa Asera o Aserá. Creo que es Aserá, se dice, ¿no? La diosa Aserá es la esposa de Baal, una diosa fenicia, a la cual los malos reyes que habían habido en ese momento y anteriormente habían permitido que se le rinda culto, que se le rinda adoración en el templo. Esa diosa Aserá era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. O sea que todo culto a esa diosa iba acompañado de excesos sexuales, ¿sí? De todo tipo de perversión sexual. Y en el templo estaban haciendo ese tipo de cultos a la diosa Aserá. Esto es tremendo. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que a pesar de que estaban haciendo todo tipo de cosas repugnantes, porque ustedes saben que Dios odia la idolatría, que Dios aborrece la idolatría. De hecho, cuando empezamos a leer, dice que Dios lo llevó a Ezequiel, lo llevó al templo, vio los dioses, dice que Dios se puso celoso, que no le gustó. Dios aborrece la idolatría y toda perversidad. Sin embargo, dice que la presencia de Dios estaba en ese lugar en todo su esplendor. ¿Por qué? Estaban haciendo todo tipo de aberraciones y la presencia de Dios no se iba. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene misericordia. Dios tiene paciencia con vos, Dios tiene paciencia conmigo. Su presencia se está ahí esperando a que vuelvas a Él, a reconciliarte con Él, a volver a sus pies, a reconocer, a que vos puedas reconocer que necesitas solo de Dios. La presencia no se iba ahí porque permanecía, tal vez esperando que alguno se diera cuenta y comenzara a buscar a Dios. Entonces, esto nos habla de la gran paciencia que Dios tiene con nosotros. Que aún siendo pecadores, que aún ofendiendo su presencia, que aún entristeciendo su presencia, Él sigue esperando que nosotros volvamos a Él. Es tremendo la paciencia y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Pero así como Dios no se va de inmediato de un lugar, sino que se va apagando, sino que lentamente se va retirando, su presencia, su despertar, su avivamiento, su gloria también llega hacia nosotros de manera lenta, despacio. Porque si vos sos una persona que como iglesia nos hemos propuesto buscar más de su presencia, hay un grupo de mujeres que se reúnen los jueves y están orando para que Dios se manifieste, para que haya un avivamiento en este lugar, un despertar. Pero todo eso viene de a poco. Algunos tal vez se ponen impacientes, algunos dicen estoy esperando, estoy expectante, quisiera verlo, quisiera vivirlo, pero eso viene de a poco. Así como su presencia se va de a poco de un lugar, su unción, su avivamiento también viene de a poco. Entonces yo te quiero animar a que si vos sos una persona que está orando y que quiere más de Dios y que quiere sentir su presencia y quiere ser usado por Dios, tené paciencia. Seguí haciendo, seguí por ese camino, seguí buscando, seguí anhelando de Dios, porque de a poco va a venir su presencia. Y en el versículo 12 dice, el Señor me dijo, ¿has visto lo que los líderes hacen con esos ídolos en los rincones oscuros? Y dicen los líderes, el Señor no me ve. Dios nos ha abandonado esta tierra. El Señor no nos ve. Saben que hay algo increíble acá en esto también. Dios le muestra a Ezequiel el pecado de los demás. O sea que vos te preguntarás tal vez, o sea, ¿esto quiere decir que Dios le muestra a otras personas el pecado de otros? Sí. Dios le mostró a Ezequiel el pecado de todo el pueblo de Israel y de los líderes que estaban en el templo. Dios le mostró a Pedro, el pecado financiero que estaba cometiendo Ananías y Zafiras. Todos conocen la historia. Ellos habían mentido en cuanto a una herencia. Dios le mostró a Pedro ese pecado. Dios le mostró al profeta Natán el pecado que había cometido David. Y Dios le mostró a un joven de 12 años, al profeta Samuel, el pecado de Elí y de su familia. O sea que sí,
Dios le muestra a otras personas el pecado que están cometiendo los demás. Entonces, cuando alguien tal vez te llame la atención, cuando alguien te pueda decir, che, mira, esto no es así, esto ofende a Dios, esto no agrada a Dios, es tal vez porque Dios le está mostrando a otra persona algo que no está bien en tu vida, y lejos de enojarte, largar todo o creerlo como religioso, a este no le gusta nada, Dios le está mostrando posiblemente algo que Dios quiere que cambies. Porque acá vemos a un profeta Ezequiel donde Dios le muestra y le revela todo con lujo de detalles de los pecados que hacían en la intimidad los hijos de Dios. Igual que nosotros, ¿o no? Porque nosotros cuando cometemos pecados, ¿qué hacemos? Lo hacemos en la intimidad, cuando nadie nos ve. No queremos que nadie nos vea. Ahora cuando hacemos algo bueno, sí, lo gritamos a los cuatro vientos, pero cuando hacemos algo en secreto, o cuando es un pecado en secreto, que nadie nos vea, que no nos descubran. Pero ¿sabes qué? Hay algo que nos enseña esta palabra. Que habían dos ojos que estaban viendo todos. Y no eran los ojos de hombre, eran los ojos de Dios. Y nada podemos esconder de Dios. Nada podemos ocultar de Dios. Y muchas veces nos preocupamos cuando cometemos un error de que no nos descubra mi esposo, que no me descubra mi esposa, que no se enteren en la iglesia, que no me descubra mi mamá o qué sé yo. Pero lo más importante de eso no es que no te descubra, lo más importante es que estás apagando la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Estás alejando a Dios de tu vida, se está apartando Dios de tu vida. Eso es lo más importante. Y Dios ve lo que haces en tu habitación con tu esposa, sin tu esposa, lo que haces cuando estás en privado y solo, cómo manejas las cosas. Dios lo ve todo. Pero lo más importante no es que te descubran. Lo más importante es que Dios se va apartando, que Dios se va alejando. Que Dios está separándote de su presencia de vos. No hay nada peor que eso. Peor que te descubran es eso. Y acá podemos ver que a David le pasó lo mismo. Fíjense lo que dice 2 Samuel 12:12. Esto es lo que le dice Natán a David. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a vista de todo el pueblo. O sea, David pecó con Betsabé a escondidas, pero lo que hizo fue Dios es sacarlo a la luz. ¿Y cómo lo sacó a la luz? Uno de sus hijos, a la luz de todo el mundo, fornicó con una de las esposas de David. Tremendo, fue expuesto al pecado. Dios lo sacó a luz porque Dios está mirando. Dios estaba mirando lo que esos 70 líderes estaban viendo. Dice que Dios le dijo, mira por este agujerito, le dijo a Ezequiel. Si Dios mirara por un agujerito en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué vería? ¿Qué vería Dios cuando estamos solos? Le dijo, mirá por este agujerito y mirá lo que están haciendo. Y si Dios mirara, Dios no lo va a exponer tal vez, pero Dios está viendo lo que hacemos en intimidad. Salmos 10:11 dice, el malvado se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro y nunca ve nada. El malvado piensa que Dios está en otra, Dios no se da cuenta, Dios no ve nada, Dios tapa su rostro cuando hay pecado. No, Dios está viendo también cuando hay pecado. ¿Y sabes qué? Nosotros muchas veces actuamos como estos malvados. ¿Cuándo actuamos con estos malvados? Cuando justificamos nuestro mal accionar. Cuando nos excusamos por nuestros pecados. Decimos, no, lo que pasa es que yo hago esto porque vos no sabés, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis hermanos, entonces me lleva a actuar así, me lleva a hacer esto, a actuar de esta manera, a pecar, a cometer errores, a robar, la necesidad, qué sé yo. Mirá, podés tener una gran excusa y que no estás mintiendo y que es verdad, pero vos te pensás que yo te voy a decir, tenés razón. No, seguí así, si es así la cosa, ahora entiendo por qué estás pecando. Dale para adelante nomás, que si alguno te dice algo, decirle que yo te dije que está todo bien, que ya me explicaste a mí. ¿Vos te crees que Dios va a actuar así? No hay nada que justifique tu pecado. No hay nada que justifique las consecuencias del pecado. Por más que tenga lógica todo lo que digas, nada es una excusa para Dios. Nada. Y el malvado dice eso, el malvado dice, no pasa nada, Dios se ha olvidado, qué sé yo. Pero estos líderes estaban en pecado y no podían ver que Dios lo veía todo. Pero a todo esto podemos encontrar algo más grande todavía, que creo que en algún momento sobre esto que voy a decir ahora nosotros nos podemos identificar. Dice la Biblia que habían armado un gran ídolo al cual adoraban, pero dice, como leíamos recién, que Dios estaba con su presencia en todo su esplendor. ¿Escucharon bien?
Pero sin embargo, los líderes decían, Dios no está, Dios no nos ve, Dios no nos ha abandonado. Pero Ezequiel dice que Dios estaba allí con todo su esplendor. ¿Pero qué decían los líderes? No, Dios no está acá, Dios se fue, Dios no abandonó. Pero Ezequiel dice, no, Dios estaba ahí con todo su esplendor. ¿A quién le creemos? ¿A los líderes o a Ezequiel que profetizaba y Dios le mostró lo que estaba pasando? ¿A quién le creemos? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces el pecado nos enfría tanto que no podemos ni sentir la presencia de Dios. Dios no está, yo no siento a Dios, no sé por qué no lo siento. ¿Es el pecado el que te separa de Dios? ¿Es el pecado el que te aleja de Dios? Y muchas veces venimos a la iglesia y no siento nada, no pasa nada, no sé, hace rato que no pasa nada. No sé, fíjate en tu corazón, fíjate cómo estás con Dios. Porque déjame decirte que vos no podés venir acá a la iglesia y estar dependiendo de que la alabanza esté llena de unción, que está llena de unción. No podés estar dependiendo de que el que predique como tremendamente y se levante en los techos y muele el Espíritu Santo y se mueva. No. ¿Sabés que tiene que depender de que vos sientas la presencia de Dios de lo que haces de domingo a domingo, no solamente en la iglesia? De lo que haces de domingo a domingo en tu casa. Entonces, algo le falta a los músicos. Debe haber alguno en pecado. No, fíjate vos. ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con tu vida? Y yo te puedo decir de esto porque hubo un tiempo en mi vida, cuando era soltero me acuerdo, donde venía a la iglesia y no pasaba nada, y qué sé yo, siempre lo mismo, más de lo mismo, nada nuevo, hasta que no sé qué me pasó una semana. Tuve una semana maravillosa de oración, de leer la Biblia, buscaba a Dios. Y ese domingo cuando vine a la iglesia, se predicó lo mismo, predicó el mismo pastor de siempre. Hizo los mismos chistes de siempre. El mensaje muy parecido al otro, pero yo sentí la presencia de Dios de manera increíble. ¿En dónde estuvo el cambio? En mí. Porque vos ni siquiera sabés qué semana tuve yo. Capaz que tuve una semana horrible. Y estoy predicando acá, Dios me puede estar respaldando, sí, pero no puede estar dependiendo de cómo estuve yo. Tenés que estar dependiendo de cómo vivís cada día vos con Dios. Entonces no va a haber ni un solo fin de semana, ni un día en su presencia, en su casa, que vos nos diga, Dios estuvo en ese lugar, Dios me habló, Dios me visitó, Dios me confrontó, me conmovió completamente. No soy el mismo, no soy la misma. ¿Pero de quién depende? No dependía de Dios, porque Dios estaba en el templo con todo su esplendor. Dependía de esos hombres que estaban con sus ojos puestos en otro lugar, con su corazón en otro lugar, negando la realidad de la presencia de Dios. Ezequiel 9:3 dice, entonces la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó de entre los querubines, donde había reposado, y se movió hacia la entrada del templo. Miren lo que pasa. Déjame decirte primeramente que yo no he venido hoy a condenar a nadie. Capaz que vos digas, bueno, este está enojado con algo escuchó. No, yo no he escuchado nada ni estoy enojado con nadie. La intención de hoy no es condenarte. La intención de hoy es que vos puedas volver a Cristo, llenarte de su presencia de nuevo, transformar tu corazón, rendirte a Él. No es condenarte ni hacerte sentir mal, sino que el Espíritu Santo actúe en tu corazón. Y dice acá que la presencia de Dios estaba en todo su esplendor y estaba en el arca, en un arca donde tenía unos querubines, el famoso arca que siempre hemos visto, que tal vez hemos escuchado, donde descansaba su presencia, donde habitaba su presencia en el templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Y leemos recién, dice, entonces la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó de entre los querubines, donde había reposado, y se movió a la entrada del templo. Imagínense que Dios está acá. Lo tenemos acá, su presencia está en un arca. Y dice que ya era tanto el pecado, ya era tanto lo que hacían, que dice que se salió del arca. Se levantó del arca y se fue a la puerta. Y escuchen bien, no agarró y se fue directamente. Chao, me voy, los abandono. Dice que se quedó en la puerta. Y yo me imagino algo. Dios en la puerta, mirando a los líderes, a los hijos de Dios, y diciendo, no me quiero ir. No me quiero ir, pero me están echando. Quisiera quedarme, habitar acá, seguir descansando, estar entre ustedes. No me quisiera ir.
Y dice que la presencia de Dios lentamente se elevó y se quedó en la puerta. ¡Qué tremendo! Dios no quería irse. Dios no quería dejar su lugar, el lugar donde Él había habitado y morado por años. Y después Ezequiel 18 dice, así que la gloria del Señor, unos versículos después dice, la gloria del Señor dejó la entrada del templo y se le colocó sobre los querubines. O sea que sobre el templo se colocó la presencia del Señor. Y de allí miraba donde Él había habitado. Miraba donde Él quería estar. Seguramente con nostalgia, con pena, con tristeza. Desde allí miraba su casa, su habitación. Y después continúa diciendo, Ezequiel 11:23 dice, la gloria del Señor se elevó y salió de la ciudad. Pero fíjense, no salió del todo, dice, y se detuvo en el monte de los olivos. O sea, que desde el altar, desde el arca, a la puerta, de la puerta sobre el templo, y del templo salió de la ciudad y se colocó sobre el monte de los olivos, o sea, fuera de la ciudad. Yo creo que ahí Dios por última vez, su presencia, habrá mirado el templo, habrá mirado la ciudad y habrá dicho, no quiero irme, quisiera seguir acá, quisiera estar y habitar entre ustedes, quisiera quedarme más tiempo, pero ¿saben qué? Se fue. Después dice, no solamente dejó la ciudad, sino dejó el país. Pero acá llama la atención que reposó en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos pasaron cosas increíbles. En la historia de Jesús, cuando leemos en la Biblia, lo vemos a Jesús allí predicando, lo vemos a Jesús allí orando antes de ser crucificado. Allí fue donde Jesús partió al cielo después de haber resucitado. Y allí se posó la presencia del Espíritu Santo mirando la ciudad. ¿Y saben qué? Después de eso, la presencia de Dios nunca más volvió al templo. Jamás volvió. ¿Saben cuándo volvió la presencia de Dios o cuándo podemos decir que volvió a visitar Dios el templo? Cuando Jesús visitó el templo. Y pasaron 500 años de esta situación hasta que Jesús vuelva al templo. 500 años, una nación sin su presencia. Tremendo. Eso es algo que nos debería doler. Eso es algo que nos tendría que hacer llorar. ¿Cómo podemos cambiar la presencia de Dios, la voluntad de Dios, por cualquier cosa de nosotros, por cualquier placer de nosotros? Esto es tremendo. Dice Segunda de Crónicas 15:2, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si los buscan, Él dejará que los hallen. Miren qué tremendo versículo. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes los hallen. Si estás buscando a Dios, si tenés a Dios presente en tu vida, si Dios está primero en tu corazón y en tu ser, Dios se va a dejar encontrar. Vas a encontrar a Dios. Pero miren cómo termina diciendo este versículo. Pero si lo abandonan, ¿qué termina diciendo? Él también los abandonará. Y ustedes capaz que pregunten, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios se aleja de las personas? Sí, acá lo dicen. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Déjame decirte una cosa, hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios se tiene que preocupar por tu vida y por tus cosas si vos no te preocupás por Él y por sus cosas? ¿Qué obligación tiene? Vos no te preocupás por Él, vos no te preocupás por sus cosas, vos vivís tu vida, vos haces... Y a veces hay gente que dice, Dios no se, como los líderes, ¿no? Dios no se preocupa por mí, Dios no me tiene presente, Dios no existe, Dios no es real, porque cuando lo necesité no estaba, pero vos te estás preocupando por Él y por sus cosas para que Él se pueda preocupar de vos y de tus cosas. ¿Por qué lo tiene que hacer Él si vos no lo haces? Entonces Dios quiere que nosotros podamos buscar más de su presencia. Y capaz que vos me digas, bueno, sí, estoy en pecado. He sido rebelde a su palabra, sé lo que tengo que hacer y no tomo acciones. Y Dios hace rato me está llamando y Dios hace rato me está diciendo que deje algo. Estoy en pecado. ¿Qué hago? ¿No vengo más a la iglesia? No quiere decir que no tenés que venir más a la iglesia. Lo que quiere decir es que tenés que arrepentirte. Dejar el pecado y buscar a Dios. Es así de sencillo. Es así de simple. Porque aquel que lo busca, lo encuentra.
Amén. Yo quiero que hoy hagamos algo, quiero invitarte a que te pongas de pie, porque quiero que oremos al Señor. Y quiero orar por tu vida, bendecir tu vida. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Si sos una persona que vos decís, necesito a Dios, hace mucho que no lo siento, necesito estar en comunión con Él, volver a Él, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Los pecados no son para esconderlos, los pecados no son para ocultarlos, los pecados son para confesarlos. Confesá tu pecado a Dios. Y vamos a orar hoy y le vamos a decir, Espíritu Santo, háblame, mostrame qué es lo que me está separando de vos, qué es lo que está enfriando mi corazón, qué es lo que está apagando el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida. Y el Espíritu Santo te va a traer a tu corazón, si vos estás entregado hoy, a tu memoria, a tu mente, te va a hablar y te va a decir, es esto, es esto, es esto y es esto. ¿Y qué vas a hacer? Señor, te confieso este pecado, y después alejate de eso que te separa de Dios. Alejate de eso que te aparta de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y levantes una mano, tu mano derecha, si querés levantarla al cielo en señal de rendición a Dios. Espíritu Santo, y te pido que nos guíes. Hoy te queremos pedir perdón, porque Señor, sabemos que vos estás buscando un lugar donde descansar, un lugar donde te den la bienvenida. Vos estás buscando un lugar donde te honren, un lugar, Señor mi Dios, donde te amen, un lugar donde quieran disfrutarte y celebrarte. Y nosotros, Señor, esta iglesia quiere ser ese lugar. Que este sea el lugar donde te honramos, el lugar donde te celebramos, el lugar donde te respetamos, el lugar donde no tenemos ídolos, el lugar donde vos sos el primero y el último en nuestra vida. Levantá tu mano en rendición al Señor y decir, Espíritu Santo, mostrame y revelame qué te está apagando, qué te está entristeciendo, qué te está ofendiendo. Y habla con Él. Y si ahora el Espíritu Santo te ha traído algo a tu corazón, quiero darte unos minutos para que se lo confieses a Él. A Él confieses tu pecado. Yo declaro, Señor, en esta mañana que esta palabra que se ha dado va a quedar atesorada en el corazón de cada uno de nosotros. Va a impactar el corazón de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo la va a sellar en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo declaro, Señor, esta mañana de que tú vas a impactar con tu palabra nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, le prohíbo a Satanás que tome cualquier represalia sobre los hijos de Dios. Aquellos que ahora han decidido caminar con Dios. Aquellos que ahora han decidido rendir su vida al Señor. No volver atrás, no volver al pecado, no volver a ofenderte. Ahora en el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo que esté hablando a sus mentes. Hablo a todo espíritu inmundo que esté tormentando sus mentes y haciéndoles creer que no hay oportunidad, que no hay perdón, que no hay un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús ordeno que enmudezcan y que se vayan de este lugar. Y solamente honramos y glorificamos la presencia de Dios. Espíritu Santo, comenzá a llenar los corazones y a moverte en la mente de cada uno de los que están renunciando ahora, Señor, al pecado, a la rebeldía, al desinterés. En el nombre de Jesús, cuantas cosas hayan en nuestro corazón, cuantas cosas hayan en nuestra mente, en nuestra vida ocultas, ahora renunciamos en el nombre de Jesús. Y Señor mi Dios, no queremos volver atrás, no queremos entristecer tu corazón, queremos alegrarte. Y ahora, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús ordeno a Satanás el diablo que salga de nuestra vida, que salga de la economía de la iglesia y de los hermanos de esta iglesia, que salga de cada familia, de cada vida. Señor, porque esta es tu iglesia, una iglesia que declaramos que va a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Padre, en el nombre de Jesús, hoy comenzamos a preparar nuestro corazón para lo que viene para adelante, porque
porque sabemos que lo que viene para adelante es gloria, es unción, es sanidad, es poder, es salvación. Y Señor Jesús, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda confusión y solamente nos rendimos a ti. Comenzá a darle la gloria a Dios, alabanza a Dios, adoración a Dios. Él te está mirando. Hoy Él está mirando por un agujero y lo único que ve es un corazón limpio. Si confesaste a Dios tus pecados, lo que está viendo es un corazón limpio por la sangre de Cristo. Lo que ve es un corazón redimido por la sangre de Cristo. Lo que ve es un corazón que ha sido rociado con la sangre de Cristo por el Espíritu Santo. Por eso hoy te animo a que tengas la libertad de alabar y adorar a Dios con todo tu corazón. Adoremos al Señor.